La planificación familiar y la marcha de los cosacos. Hernán Vergara. La planificación familiar le ha salido al paso a la Iglesia como un desafío. O la Iglesia renuncia a una posición que ha venido manteniendo como esencial a su doctrina, o verá cada día más y más disminuido el número de sus adeptos, hasta desembocar en una desbandada. Uno de los expertos norteamericanos más calificados en este campo afirma: la posición de la Iglesia Católica Romana presenta el único obstáculo mayor al control de población. Otro experto del mismo equipo prevé que la Iglesia Católica no puede detener las olas irreversibles de la planificación familiar, aunque puede, sin embargo, seguir aplicando frenos a las acciones de las agencias internacionales en este campo y hasta aplazar por periodos indefinidos programas decididos de regulación de nacimientos en áreas críticas. En esta guerra de desgaste, los expertos a alto nivel encuentran la posición de la Iglesia tan desairada que dan por segura su derrota a plazo más o menos largo. La quiebra de la Iglesia se hace por separación de los fieles con respecto a sus jerarcas, que quedarán ejerciendo su acción obstructora con base exclusivamente en su influencia política. La mayor dificultad con la posición de la Iglesia Católica desde el punto de vista del incremento de la planificación familiar reside menos en el impacto sustantivo que esta posición hace en sus adherentes propiamente dichos que en la influencia política de la Iglesia. Es obvio que si los adherentes de la Iglesia no están contra los programas de planificación familiar, la influencia política de la Iglesia queda circunscrita a la jerarquía. Piensan que la sumisión de los fieles tiene pocas perspectivas de mantenerse en este campo porque la posición de la Iglesia obedece a prejuicios reaccionarios. La mayor influencia de la religión en el comportamiento reproductivo se inspira a menudo por fuera del campo estrictamente teológico. Esa influencia apunta al cambio en el modo de vivir, al que la religión se opone, como por ejemplo, la elevación del estatus de la mujer, las aspiraciones a la promoción social, los valores asociados a la educación laica y otros ítems semejantes. Estos mismos expertos prevén que la lucha entre los promotores de la planificación familiar y la Iglesia Católica trascenderá hasta las relaciones entre los gobiernos. Las acciones reiteradas por parte de la Iglesia en las líneas de su posición pueden, como es obvio, causar crecientes roces o tensiones entre los gobiernos que se acomodan y los que no se acomodan a la política católica a este respecto y dentro de la vida política de muchos países. Esta observación resulta pertinente para nuestro país, cuyo gobierno ha declarado que desarrollará su política demográfica de acuerdo con la Iglesia Católica, pues constituye un anuncio de roces y tensiones con gobiernos como el norteamericano, que no tiene en cuenta el criterio de la jerarquía católica de su país. La Iglesia, con su influencia obstaculizadora y frenadora de los programas de planificación familiar, ha de ser tenida en cuenta particularmente en América Latina y en algunas zonas de África. Los líderes de la planificación, que parecen dar por seguro que la guerra contra la Iglesia será ganada por la planificación, estudian los caminos para que esto ocurra al menor costo y en el menor tiempo. Ellos contemplan a la Iglesia combatida simultáneamente por las oleadas irreversibles de la planificación familiar y por otra oleada, no menos irreversible, de la mitificación del sexo o el imperativo de la mayor cantidad de placer sexual para el mayor número de personas. A más de pensar que los fieles católicos, en cuanto participan de esta civilización calculadora, amedrentable y sexualizada,
están ganados en su intimidad por el neomalthusianismo, contabilizan como otro punto débil en la posición de la Iglesia la idea de que ésta ha puesto en tela de juicio sus tradicionales doctrinas sobre los fines del matrimonio y sobre la anticoncepción, después de haber mostrado que éstas son revisables desde que accedió a autorizar el control de nacimientos por medio del ritmo. Esta concesión, que los moralistas de hace medio siglo hubieran tenido por inadmisible, les hace esperar que la Iglesia siga cediendo posiciones ante la presión de los nuevos hechos económicos y psicológicos y ante nuevas adquisiciones de la biología humana y de la farmacología. ¿Cuál es en realidad la posición de la Iglesia? Para captar la posición del magisterio eclesiástico, es preciso distinguir en la anticoncepción dos aspectos, el político y el religioso. En el aspecto político, la Iglesia se presenta ante todo y fundamentalmente reivindicando para los esposos y frente al Estado el derecho de decidir sobre el número de hijos que han de tener. Esta posición de la Iglesia, que podría calificarse de radicalmente liberal, la opone a los gobiernos que están identificando la política demográfica con la planificación familiar, así como la opondría a gobiernos que hicieran campañas de incremento de natalidad. Los obispos norteamericanos han denunciado la campaña neomalthusiana del gobierno del presidente Johnson como incompatible con la libertad de elección de los esposos acerca del número de hijos aceptables. En otra fórmula, acusan al gobierno de negarles a los esposos pobres el derecho a tener una familia numerosa. Rechazamos muy enfáticamente el que a cualquier familia se le sentencie como demasiado pobre para tener los hijos que conscientemente desee. En estas posiciones, los obispos norteamericanos tienen en mira el principio mismo de que la intervención del Estado disminuye o suprime la libertad de elección de los esposos. En ocasiones anteriores hemos puesto en guardia a los ciudadanos contra los peligros del derecho al indoctrinamiento en privado establecido por los programas gubernamentales de control de natalidad y hemos reclamado del gobierno una actitud en la que ni se castigue ni se promueva dicho control. No contemplan en su declaración, quizás porque sería redundante, la licitud o ilicitud de los métodos o técnicas con los que se realiza la intervención estatal. Sin embargo, en la práctica, es importante tomar nota de que las campañas de planificación familiar han utilizado libremente las técnicas del hechizamiento o de la sugestión que han desarrollado el comercio y la estrategia militar. Esta transpolación de técnicas comerciales o militares a la política gubernamental parece absolutamente contraria al criterio de moralidad política desarrollado en la idea democrática. De otra parte, es evidente que ningún gobierno estaría interesado en una campaña de información verdaderamente neutral. Una formación así incluiría necesariamente igual publicidad para las posiciones de la Iglesia que para las neomalthusianas y aún para otras como la marxista. De todos modos, es seguro que la Iglesia seguirá sosteniendo que una publicidad preferencial para las hipótesis y las fórmulas neomalthusianas vicia el consentimiento de los esposos en cuanto a la aceptación o rechazo de estas fórmulas. La razón de las resistencias que la Iglesia opone a las campañas de planificación familiar puede buscarse en la coacción moral inherente a las nuevas técnicas de comunicación. Para ilustrar este punto de tan decisiva importancia, viene muy al caso citar ampliamente el comentario del señor François Fontaine, publicado en France Forum, noviembre 1966, al libro del sensacional economista Jean Fourastier, recientemente publicado con el título Las 40.000 horas. El notable economista francés se muestra, según parece,
optimista sobre la influencia reguladora de una producción favorable al bien común ejercida por las preferencias del consumidor. Se habla allí, dice François Fontaine, de la libertad de escogencia económica. No es abrir un debate metafísico interrogarse sobre el valor de una libertad exactamente delimitada por los estadígrafos. Si hay esa libertad, ¿cómo pueden los industriales y los comerciantes de hoy prepararse a satisfacer con tanta seguridad nuestros gustos de mañana y de pasado mañana? Se observará que los filósofos dicen que prever no es determinar y que además una predeterminación global de las necesidades de las próximas generaciones no alienará jamás el libre arbitrio del individuo. Pero es hacer poco caso del poder diabólico de las técnicas de persuasión que podrán poner en práctica los grandes productores de mañana. Yo lamento que el optimismo de Jean Fourastier le haya disimulado las amenazas que hacen pesar sobre la libertad individual los medios de la presión psicológica de la publicidad. Pero hay algo más grave. Estas mismas coacciones que se vuelven clandestinas son poco a poco tomadas al comercio por la política. Si ellas son lícitas para los distribuidores de productos, es inevitable que las utilicen también los distribuidores de doctrina. Siempre optimista, el liberal responderá que en uno y otro caso, la variedad de las solicitaciones, la competencia que éstas se hacen entre sí, restablecerán de hecho las condiciones de una elección libre. Debemos rechazar estos fáciles apaciguamientos. Tenemos razones de estar desde ahora alarmados por los rápidos progresos de las técnicas de fascinación que se instalan en nuestra civilización europea antes de que ésta haya tenido el tiempo de hacer un serio aprendizaje de la democracia económica y política. Se traduce aquí la frase technique d'envoûtement, que corresponde a la acción psicológica lavado cerebral. El problema trasladado de la elección económica a la del número de hijos y de la sociedad europea a las mayorías latinoamericanas y africanas gana evidentemente gravedad. Los obispos norteamericanos discuten además la validez de las cifras estadísticas a que son particularmente adictos los planificadores familiares y a las que atribuyen cierta fascinante infalibilidad. Ni debe ponerse en duda el derecho a tener una familia numerosa porque contradiga índices arbitrarios deducidos de estadísticas de población, y se refieren a estadísticas norteamericanas, o sea, a verdaderas estadísticas. Así pues, la posición de la Iglesia en cuanto a la planificación familiar, por su aspecto político, podría formularse así: donde hay propaganda y publicidad a la anticoncepción, no hay libertad de escogencia. La inmoralidad de cualquier propaganda oficial no está necesariamente en que ésta apele, como lo aconsejan los asesores de la campaña en Colombia, a falacias como simular discusión, simular investigación o simular que se aceptan los métodos autorizados por la Iglesia. La propaganda oficial en ese asunto es inmoral porque es propaganda y porque es estatal. Lo es como propaganda porque ésta, al llegar al punto de una técnica de la persuasión, excluye en principio hasta la posibilidad de libre discernimiento en quienes son sometidos a ella. Este sería uno de esos poderes del aire mencionados por San Pablo como los enemigos más temibles del reino de Dios. Gálatas 6:12. Y lo es como propaganda estatal, porque la decisión sobre el número de hijos es cuestión de conciencia, y la conciencia está al cuidado de Dios y no del César. A este respecto, nada sirve tanto para evidenciar la inmoralidad de la planificación familiar como el acerto del ministro de Salud, Dr. Ordóñez Plaja: si el control de la natalidad es cuestión de educación, a mí me corresponde educar a los padres.
tan radical rechazo a una intervención del Estado puede parecer insensatamente anacrónico para una humanidad que está de regreso del liberalismo y ve con naturalidad cómo cada día el Estado democrático amplía la zona de su intervencionismo. La Iglesia misma acepta y hasta aprueba la intervención estatal en varias actividades. Lo que ocurre es que la Iglesia ha sabido siempre que hay un dominio del César y otro de Dios, aun cuando las utopías libertarias desconocen cualquier derecho del César, y sabe que hay un dominio de Dios, aun en tiempos como los que corren, en los que las democracias compiten con las dictaduras en audacias intervencionistas. La posición que la Iglesia Católica asuma ante las campañas de planificación familiar es de irremovible desconfianza frente a la intervención del Estado en asunto que implica decisiones en conciencia. El criterio católico a este respecto podría expresarse en las cautelas siguientes, formuladas por el ya citado François Fontaine a propósito de la planificación económica. El plan, elaborado por Jean Fourastier, en sus últimas versiones se pretende humanista y hay en Reflexiones para 1985 tentativas conmovedoras para seducir al hombre honesto y para tranquilizarlo. Estas atenciones completamente nuevas de los técnicos hacia nuestros gustos, nuestra personalidad, nuestra vida espiritual, no pueden ocultarnos la inhumanidad fundamental en estos cerebros más o menos electrónicos. Ellos han sido condicionados para servir a un estado abstracto. El individuo no puede ser más que un dato estadístico. Por sincera que sea su ambición, no esperemos de los funcionarios que ellos defiendan los derechos de la persona humana. Este es asunto nuestro. Es asunto de las libres asociaciones de ciudadanos ilustrados por los trabajos de pensadores independientes. Hemos subrayado la observación de que el individuo figura en cálculos estadísticos como un dato estático, porque es en este punto donde la verdad matemática se convierte en error psicológico. Es ese el punto que hace de la demografía, la psicología y la economía una sofística. Frank Lorimer, aunque partidario de la planificación familiar gubernamental, deja escapar esta observación. Los neomalthusianos y sus seguidores fijan la atención en relaciones de población a recursos en contraste con la interrelación dinámica entre los cambios demográficos y cambios económicos, los cuales pueden ser en periodos considerables más importantes que las relaciones absolutas. Lo que no alcanza a ver este autor es que si el hombre, a diferencia de las plantas y de los animales, no es un dato estático correlacionable matemáticamente con otros datos estáticos, ello se debe a que tiene la propiedad, o al menos la posibilidad, de obrar en conciencia. Y es esto precisamente lo que lo sustrae al dominio del Estado y de la técnica para darle exclusivamente el pertenecimiento a Dios. Hay que reconocerles por ello sagacidad a quienes, puestos en guerra contra la Iglesia a propósito de la planificación familiar, concentran sus esfuerzos en dos objetivos: o sustraer la vida sexual del campo de los actos que se realizan en conciencia, mostrándola como un fenómeno exclusivamente biológico, o anular el ejercicio de la conciencia mediante las técnicas de persuasión. En el aspecto religioso, la Iglesia es enjuiciada desde fuera de la fe como una empresa cuyo éxito se mide por la cantidad y calidad de su clientela. En comercio rige el principio de que el cliente tiene siempre la razón. Comentaristas no vinculados a la Iglesia o desvinculados de ella
suelen expresar grandes temores sobre el futuro de la Iglesia si persiste en desatender necesidades sentidas de su clientela, como la del divorcio y la anticoncepción, o formulan pronósticos al estilo de los citados anteriormente. La Iglesia no podrá resistir las oleadas irreversibles de la planificación familiar. El divorcio se impondrá con la Iglesia o contra la Iglesia, etc. Si la feligresía es una clientela, la suerte de la Iglesia estaría echada contra toda posibilidad de subsistencia. El porvenir de cualquier empresa es tributario de las necesidades sentidas de la población en la que gana su clientela, y las gentes de hoy, como las de cualquier otro tiempo, dan muestras inequívocas de sentir la necesidad de incumplir compromisos adquiridos, cuando su cumplimiento les exige moverse hacia el heroísmo. Pero la Iglesia no es una empresa comercial, sino una comunidad de creyentes. En cuanto depositaria y personera de una fe teologal, la Iglesia habla a sus fieles. El diálogo que se lleva entre el magisterio eclesiástico y la comunidad de creyentes supone la fe. El hombre psíquico no entiende las cosas que son del espíritu. Empleamos la expresión hombre psíquico en vez de la tradicional hombre animal, siguiendo a Claude Tremontin, para eludir el sentido peyorativo que en nuestra mentalidad tiene el concepto animal. Cristo fue reiteradamente enfático en su empeño de indicar que iniciaba un diálogo con algunos de sus oyentes, no con todos. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Mateo 11:15. Quien pueda entender, que entienda. Mateo 19:12b. La Iglesia, extensión de Cristo en la historia, sabe también que cierto aspecto de sus enseñanzas solo pueden ser oídas y entendidas por quienes tienen la fe. Las propuestas de la fe siempre sonarán a insensatez en los oídos de quienes las tratan de valorar en el simple nivel humano. La necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. En el debate sobre el problema demográfico, es explicable que choquen criterios que se inspiran en cálculos aritméticos exclusivamente con criterios inspirados en la fe teologal. Los partidarios de la planificación familiar toman toda su inspiración en la defensa de la humanidad futura, a la que ven amenazada por las consecuencias de la explosión demográfica. Es de notar que Abraham vio puesta a prueba su fe precisamente en algo que amenazaba seguramente y en su totalidad el futuro de su raza. Sacrificar el hijo único de su senectud era más grave para el futuro que abstenerse de distribuir anticonceptivos masivamente por iniciativa estatal. Abraham se hizo caballero de la fe, según la bella figura de Kierkegaard, por haberse fiado más de la palabra de Dios que de sus cálculos. Es preciso convenir en que la posición de los tecnócratas tiene el hálito de lo sensato para nuestros oídos simplemente humanos, tanto que de no meditar el daño a la libertad de conciencia frente al Estado, la posición de la Iglesia se vería combatida por todos los que no tienen la fe, y además desertada por la porción de fieles cuya fe es demasiado débil o está muerta. En cuanto madre y maestra de sus fieles, la Iglesia está reflexionando sobre su posición multisecular de rechazo a la anticoncepción. Reflexiona ante todo sobre lo que haya de tradición inspirada y de tradiciones añadidas a la revelación por contaminación con las culturas con que ha convivido el cristianismo. El magisterio eclesiástico no cultiva la clientela escrutando los gustos, modas, intereses o necesidades sentidas de ésta, como lo hace normalmente una industria, un comercio
o una demagogia política, pero se aplica a desentrañar el fondo del asunto en cada problema humano para iluminar los caminos de la libertad, del amor y de la fidelidad entre el doble escollo de las morales de ocasión y de las rigideces compulsivas. Esta reflexión no autoriza a los fieles a poner entre paréntesis la tradicional prohibición del uso de anticonceptivos dentro de la Iglesia. El magisterio ha preferido tomar los riesgos de mantener una enseñanza tradicional, aun si ésta es susceptible de ser revisada en aspectos de aplicación concreta, que prestarse a una alegre feria de principios. En 1930, los obispos anglicanos, en la séptima conferencia de Lambeth, accedieron en la conclusión número 15 a un sensacional cambio de orientación en la manera de considerar la regulación de nacimientos. Meses más tarde, en notorio contrapunto a esa decisión de los obispos anglicanos, Pío XI promulgaba una solemne condenación del empleo de medios anticonceptivos en las relaciones conyugales, precedida de este considerando: puesto que algunos, apartándose manifiestamente de la doctrina cristiana, enseñada ya desde el principio y sin interrupción en el tiempo, han pretendido recientemente que debía implantarse solemnemente una doctrina distinta sobre este modo de obrar, la Iglesia Católica eleva su voz a través de nuestra palabra y promulga de nuevo que todo uso del matrimonio, en cuyo ejercicio el acto quede privado por industria de los hombres de su fuerza natural de procrear vida, infringe la ley de Dios y de la naturaleza, y quienes tal hicieren contraen la mancha de un grave delito. Hay en el movimiento contemporáneo de adopción de anticonceptivos una mezcla abigarrada de motivaciones, que van desde el libertinaje sexual más degradante hasta la protección de valores espirituales eventualmente amenazados por la concepción de nuevos hijos dentro de matrimonios entre cristianos de buena fe indiscutible, o desde el propósito de encubrir el eventual descubrimiento de relaciones ilícitas hasta el propósito de contribuir al bien público amenazado por un desmesurado aumento de población. Ante la heterogeneidad de motivaciones, la Iglesia se toma el tiempo de reflexionar. Pero sobre todo, ante la heterogeneidad de los medios disponibles para la regulación de los nacimientos. La enseñanza de la Iglesia ha sido invariable en prohibir las violencias o desviaciones contra la naturaleza del acto conyugal y del matrimonio. Hasta el momento, el magisterio ha admitido que la continencia periódica no actúa en contra de la naturaleza del acto conyugal y que es compatible con los fines del matrimonio, quedando el establecimiento de esa compatibilidad en concreto a juicio del criterio debidamente ilustrado de los esposos. Se esperan conclusiones concretas en cuanto a los fármacos modificadores de la ovulación desde el punto de vista de si son compatibles o no con el respeto a la naturaleza de la sexualidad y de la reproducción humanas. La opinión de vastos sectores se muestra impaciente ante la prolongación por tiempo no definido de la reflexión del magisterio, identificado ya para este asunto en su santidad Paulo VI. Los gobernantes empeñados en la planificación familiar y toda la burocracia anexa a estos programas han decidido prescindir de la posición de la Iglesia, o al menos ir fusilando mientras llega la sentencia. También gran número de esposos católicos, respaldados a veces por sus confesores, dando por seguras ciertas tolerancias o sin paciencia para esperar las decisiones del Papa, se anticipan a adoptar anticonceptivos químicos y aún mecánicos. La mayor dificultad con la que tropieza la posición de la Iglesia está en dos necesidades sentidas a las que se opone frontalmente el espíritu del Evangelio: la falta de confianza en la providencia,
que se racionaliza como planificación del futuro y que se concreta en el terrorismo demográfico. Otra, la explosión sexual, que ha elevado el principio de la mayor cantidad de placer sexual para el mayor número de personas a categoría de axioma no revisable, de dogma no discutible. Teniendo en mira la primera de estas dificultades, los obispos norteamericanos incluyeron en su conocida declaración que una decisión responsable debe inclinarse más hacia la vida que hacia su prevención. En los pueblos religiosos, esto incluye un fuerte sentimiento de sumisión a la divina providencia. Frente a la segunda actitud, la Iglesia, por boca de muchísimos pensadores, ahonda en el significado de la sexualidad humana, descubriendo en ella valores espirituales tanto para su ejercicio en las relaciones entre esposos como para la continencia de los mismos, teniendo en mira una responsable y evangélica regulación de los nacimientos. La influencia real de la Iglesia sobre las orientaciones que vayan tomando los pueblos frente al problema demográfico dependerá finalmente no tanto de lo que el magisterio de la Iglesia declare permitido o prohibido. Es evidente que el Papa no quiere poner a prueba autoritariamente la obediencia de los fieles, ni dejar en la opinión de los no católicos la impresión de un gobierno despótico en un punto en que juega tanto el fenómeno de una mentalidad. El magisterio eclesiástico tratará por todos los medios de producir una metanoia, un cambio de mentalidad al respecto, dentro del cual pueda producirse la obediencia a lo mandado como rationabile obsequium. Ese cambio de mentalidad se ve configurar a través de los más recientes documentos del Papa, de los obispos y de los teólogos en estas dos líneas. Toda vida humana es un bien absoluto. Esto para enfrentar la insistencia de los sectarios de la planificación masiva y oficial de presentar, sobre todo en fotografías usadas como argumento, a ciertos grupos humanos y a ciertas razas como vidas que no tienen valor ni razón de ser. En esto, la Iglesia vuelve por la gran tradición bíblica de reivindicar el valor de los pobres, de los pequeños, de los no valorados. Es obvio que no se trata de una valoración lírica o romántica, sino de producir en los creyentes los cambios de actitud necesarios para promover la valorización en la historia de esos valores apenas ontológicos. La otra línea de la nueva mentalidad es que la satisfacción de la sexualidad es un bien relativo. Esto para corregir de una parte una tradición que por sus contaminaciones de maniqueísmo llegó a ver en los placeres de las relaciones sexuales un mal que debía legitimarse como mal necesario por la procreación. Y de otra parte, el mito moderno que hace de la satisfacción sexual un bien absoluto. La nueva mentalidad cristiana aprende a descubrir en la vida sexual los valores espirituales como son el amor, la fidelidad y la reconciliación, pero también descubre que estos valores se cultivan en la continencia de los esposos convenida de común acuerdo. Los altos directivos de la Iglesia no alimentan la expectativa de cambios importantes en el orden de lo permitido prohibido, pero sí en el orden de la mentalidad con que los fieles cumplan lo permitido y se abstengan de lo prohibido. De la acción conjugada de contemplar cada vida humana como bien absoluto dentro de la confianza en la providencia divina y de tener las satisfacciones de la sexualidad como bien relativo, surge la propuesta cristiana al problema demográfico, de reducir el misterio de las vidas humanas a la simplicidad hechizante de una contabilidad. Surge la propuesta de la planificación familiar tal como está en marcha. A favor de esta propuesta están las fuerzas humanamente invencibles del poder, del dinero y de la publicidad, invencibles y brutales
como la marcha de los cosacos.